Este es uno de los casos más crueles que me tocó leer e investigar. Una joven, un secuestro, un asesinato y el crecimiento del grupo criminal que marcó un antes y un después en la historia de la República del Paraguay. El secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, que dio renombre al Ejército del Pueblo Paraguayo. Antes que nada quiero comentar que es sin dudas el relato más difícil que me tocó armar. Visité decenas de medios digitales con versiones distintas, miré horas de videos y un centenar de microhistorias que surgen ante cada acontecimiento de este caso. Dicho esto, allá vamos. Cecilia Mariana Cubas Gusinski era una joven multifacética, plagada de actividades diarias, inteligente, agradable, feliz y amante de los deportes. Hija del expresidente del Paraguay Raúl Cubas Grau, quien estuvo en el máximo cargo desde agosto del año 1998 hasta marzo del año 1999. La joven de 31 años administraba una empresa de su papá que se dedicaba a la fabricación de columnas de cemento. Cecilia y toda su familia tenían un pasar económico muy bueno, una vida estable y proyecciones de crecimiento constantes. Nunca jamás imaginó lo que el 21 de septiembre del año 2004 le iba a ocurrir. En esa fecha comienza una nueva página de la historia negra del Paraguay. A las 18:45 se dirigía con su mamá a su casa ubicada en el barrio Laguna Grande de la localidad de San Lorenzo, cada una a bordo de vehículos distintos. La madre de Cecilia, llamada Mirta Gusinski, la sobrepasó y se adelantó unos metros llegando a destino, y allí comenzó todo. Cecilia iba a bordo de su camioneta de la marca Nissan modelo Patrol cuando en ese preciso momento fue interceptada por un vehículo de la marca Volkswagen modelo Santana color azul, sobre la calle Coronel Machuca entre General Garay y General Genes. Así también por la parte de atrás la embiste otro rodado de color rojo. Este último, de la marca Ford modelo Escort, que le impide poder retroceder para escapar. Del primer vehículo descienden dos personas que sin mediar palabras comienzan a balear la camioneta de Cecilia, efectuando un total de 26 disparos, 19 impactos efectivos en el vehículo. Con armas de calibre 9 milímetros dieron 15 impactos en la zona baja, que eran las destinadas a reventar las cubiertas del rodado, y otros 4 agujeros se hicieron en la zona del capó, con las características de un fusil M16, arma conocida como de guerra. Una vez que lograron que el vehículo de Cecilia Cubas se detenga, uno de los secuestradores se asomó a la ventanilla al lado del acompañante y con un martillo metálico rompió el vidrio. Abrió la puerta e inmovilizó a la víctima, para luego subirla al auto azul y fugarse. Algunos dicen que eran 7 y otros que eran 9 personas en total los que viajaban en ambos rodados. Lo cierto es que todos subieron al vehículo de la marca Volkswagen y abandonaron en el lugar el Ford Escort rojo, dejando la primera escena que luego fue investigada. Pero volvamos un segundo al fragmento de vida de Mirta Gusinski. Ella, antes de entrar a su casa, escucha una tremenda balacera y regresa rápidamente donde estaba su hija. Visualiza un vehículo rojo inmovilizado y la camioneta baleada de Cecilia, observando el vidrio roto y las balas. Imaginen ustedes la tremenda desesperación de una madre en ese momento. Entre llantos y gritos comenzó a exclamar: «¡Llamen a la policía! ¡Secuestraron a mi hija! ¡Por favor, ayúdenme!». Luego, testigos se acercaron al lugar y le informaron a Mirta de lo que sucedió tan solo minutos atrás. Se encienden las alarmas y comienza una investigación algo complicada. En la escena del hecho había decenas de personas tocando todo lo que había. Personal de criminalística poco y nada pudo hacer para recabar pruebas importantes, ya que todo el lugar estaba contaminado. En ese momento se sabía que era una banda de delincuentes fuertemente armados que eran bastante profesionales, pero nadie tenía idea de la magnitud de criminales que en ese momento estaban por mostrar su lado más oscuro y generar un antes y un después en la historia. Y luego sabrán por qué. Los secuestradores, luego de unos minutos, abandonaron el vehículo de color azul a pocos metros de la ruta Paraguay 02 y subieron a Cecilia a una camioneta de la marca Ford modelo Ranger color blanca para llevarla a una vivienda ubicada en la calle Las Palmas de Ñemby. De este último trayecto de los malvivientes los investigadores no tenían ni la más pálida idea, pero el silencio y el shock solo duró una hora aproximadamente hasta que se produjo el primer contacto telefónico por parte de los secuestradores. El teléfono sonó en la casa de los Cubas. Una mucama de la casa atendió la llamada y se dio el tubo del teléfono a Daniela Sosa, amiga de Cecilia, quien llegó hasta el sitio al enterarse lo que ocurrió. Del otro lado se escuchó una voz masculina.
Los secuestradores aseguraron que Cecilia estaba con vida y sin daños. También las órdenes fueron claras y expresas: no prensa, no fiscalía, hagan lo que les digo o les va a costar muy caro. Se dio inicio a una larga etapa de investigación, negociaciones y por sobre todo búsqueda desesperada de la joven de 31 años que ya estaba en cautiverio. Todos estos días y meses se efectuaron las negociaciones para liberar a Cecilia a través de diferentes medios de comunicación, vía telefónica, correos electrónicos, notas dejadas en lugares insólitos, entre otros. $5 millones era el monto que pedían los captores. El 13 de noviembre del año 2004 se realizó el único y primer pago en una zona rural de Caaguazú. Habían acordado la suma de $300.000, con pruebas de vida de por medio que solían facilitar los secuestradores, que constaban de fotografías de Cecilia con periódicos de las fechas. Luego de ese pago, los secuestradores enviaron un mail confirmando que recibieron el dinero, pero manifestaron que eso sería el pago por los intereses de los $5 millones que solicitaron, ya que se habían retrasado mucho en abonar la suma que ellos fijaron. Todo se derrumbó para los cubas. Desesperado, el expresidente llamó a los medios de prensa diciendo que los secuestradores no tenían palabra, mostrando inclusive una nota que ellos habían escrito a mano, parte de las negociaciones que se fueron dando entre los captores y los familiares de la víctima. El grupo criminal vio esto y respondieron con un duro mensaje vía mail, donde primeramente se burlaban de las capacidades de los investigadores y además decían: hicieron lo peor, Cecilia nunca será hallada y en caso de que lo hagan será encontrada en pedacitos. El 21 de diciembre del año 2004 se dio un nuevo mensaje de los captores. Exigían el irrestricto pago de $3 millones para el 24 de diciembre. La respuesta debía darse en el noticiero del Canal 13. Aconsejaron que Raúl Cubas aparezca y confirme que contaba con el dinero. Esa fue la última vez que mantuvieron un contacto o cualquier tipo de comunicación con los secuestradores de Cecilia Cubas. El tiempo pasaba, la investigación seguía, pero no lograban novedades importantes hasta que un día decidieron allanar una casa, casi por compromiso. Para ese entonces se cumplía el día 148 del secuestro. Una vivienda ubicada sobre la calle Las Palmas al 342 del barrio Bocayatú de la ciudad de Ñemby era intervenida en la búsqueda de Magna María Mesa, alias La Pelirroja, quien allí residía con Manuel Cristaldo Mieres, ambos buscados. Se manejaba la información que estas dos personas tenían alguna relación con el secuestro de Cecilia Cubas. Inclusive la policía, a través de la comisaría local, tenía identificado el lugar, pero nunca le dieron el suficiente interés, hasta que un día por fin la allanaron. A casi 5 meses de cautiverio, el 16 de febrero del año 2005, en esa intervención encontraron un sinfín de elementos raros. Sustancias, somníferos, bolsas, chalecos antibalas, ventanas cubiertas y un llamativo alisado de cemento reciente que llamó la atención. Los bomberos fueron citados al lugar y como no tenían mucho para hacer porque no había cadáver, comenzaron a romper ese alisado de cemento y cavar para ver si encontraban algo. Alisado, tierra, madera, alisado y por último escombros. Eso encendió las alarmas tras varias horas. ¿Por qué habría escombros y rocas allí? Era la duda de los bomberos. En compañía de la policía removieron los cascotes y ese olor nauseabundo, a putrefacción, tan característico de algo descompuesto, se sintió en todo el lugar inmediatamente. Todos llegaron a verificar la escena. Un cuerpo humano reposaba sobre la tierra en ese lugar frío y cerrado. Lo que sería el rostro y gran parte ya se encontraba en estado de descomposición esquelética y algunas partes que quedaban de piel con un color algo blanco muy particular. Reconocerlo era imposible todavía. Recurrieron a la antropología forense para identificar el cuerpo. Se decía que al cadáver se le arrojó cal para acelerar la descomposición, pero luego se comprobó que los rastros blancos en el cuerpo era la transformación de la parte grasa del cuerpo a cera por el ambiente en el que estaba encerrado. La saponificación es un cambio físico de la grasa corporal, que por medio de la hidrólisis se convierte en un compuesto ceroso similar al jabón. Suele comenzar en las zonas con más grasa.
Eso permitió que se conserve el estado del cuerpo y un tatuaje que se veía. La primera identificación del cuerpo fue por parte de los familiares. Visualizaron un tatuaje que se encontraba en la zona lumbar baja, un tribal tipo mariposa, luego por la dentadura y por último por los datos que tienen las prótesis mamarias de un implante que se había hecho. Se confirmó lo peor. El cuerpo de Cecilia Cubas fue hallado a 5 metros bajo tierra y comenzó la autopsia. El cadáver no presentaba rastros de violencia de ningún tipo. No había signos de forcejeo ni lucha dentro del túnel. Había sido imposible bajar el cuerpo con resistencia. No había rastros de fauna ni flora cadavérica, lo que generaba aún más dudas, puesto que si la muerte hubiese sido en la superficie, el cadáver hubiera tenido lo que conocemos cotidianamente como gusanos, que contaminan el cuerpo minutos después de que un ser vivo deje de existir. El rostro había sido cubierto con una cinta de embalar cubriendo la boca y la nariz en su totalidad, que a su vez tenía una especie de papel que impedía la respiración. Cecilia murió por una asfixia mecánica, estaba comprobado. Pero, ¿por qué no se resistió? Eso estaba por comprobarse. Encontraron en el lugar tabletas de Disomnilan, el nombre comercial de un sedante que puede alterar la capacidad de reacción, dificultar la concentración y producir amnesia. Eso le dieron a Cecilia para bajarla al interior del túnel sin oponer resistencia alguna. Cabellos de Cecilia se tomaron para el análisis, pero en ese momento no había los elementos de toxicología forense. 2 años después, la tecnología se instala en Paraguay y se valida judicialmente, por lo que pudieron determinar que a ella la mantenían durante el cautiverio dopada. Lo más triste de esta historia se confirmó. Cecilia Cubas fue dopada para ser escondida en la fosa. Cerraron el hueco con tierra, alisados de cemento, madera, y en diciembre los ocupantes de la casa abandonaron el lugar. Cecilia Cubas Buczynski fue enterrada viva y allí murió. Y me dirán por qué mencioné que esto fue histórico. Es que el caso de Cecilia Cubas fue la primera experiencia de secuestro y muerte en la historia de la República del Paraguay para la medicina legal y el ámbito judicial. Lo que sucedió ya se sabía, pero ¿quiénes lo hicieron? Volvamos al caso. Desde el plan de secuestro, el armamento, la modalidad, la asociación criminal, todo estuvo hecho con minucioso trabajo. El túnel es fundamental para la investigación ya que se cree que fue hecho mucho tiempo antes del secuestro. Todo estaba planeado. El túnel realizado fue con un conocimiento profundo de la causa. Los captores contemplaban la posibilidad de la muerte de Cecilia Cubas, ya que no había ni un solo gramo de cemento para sostener la estructura del túnel. Fue hecho para no ser encontrado después. Se cree que Cecilia murió entre el 21 y el 24 de diciembre del año 2004, fecha que coincide con el cese de las comunicaciones de los secuestradores. Los ocupantes de la vivienda festejaron la Navidad de manera normal. Es más, decoraron la casa. Magna Mesa, alias la Pelirroja, quien era la cuidadora de Cecilia Cubas, iba a la despensa del barrio, a la panadería, a la carnicería. Es más, le manifestó a un comerciante que pronto se mudaría por la inseguridad de la zona. Luego se comprobó que los secuestradores eran el brazo armado de Patria Libre, antecesor directo del Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Autores del secuestro de María Edith Bordón en noviembre del año 2001. Además, tenían a su cargo asaltos a bancos a modo de recaudar dinero. Un grupo criminal entrenado directamente por la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con aliados en Brasil, Bolivia, Argentina y otros países. Anterior al secuestro, en el año 2003 se allanó un domicilio en Sanguinacue, departamento de San Pedro, donde fue detenida la famosa Carmen Villalba, líder del EPP, y también se fugó al CIDES Oviedo. Allí incautaron un gran arsenal de armas de guerra e insumos para la creación de explosivos, equipos de comunicación tácticos, vehículos y una computadora. Entre las cosas que incautaron había un documento llamado Plan León, donde se encontraban análisis y estudios de personas con alto nivel económico en Paraguay. En esa lista aparecía la familia de Raúl Cubas, donde figuraba también los datos de María Edith Bordón. Otro documento hallado fue llamado Fuerza Propia, que contenía instrucciones del comando operativo encargado de cumplir los objetivos, es decir, realizar los secuestros. Un grupo totalmente entrenado para delinquir que aterrorizó al país y lo sigue haciendo hasta la actualidad.
El asesinato de Cecilia Cubas fue el golpe más grande de este brazo armado de Patria Libre, que tiene bases terroristas en varios países. Luego de esto, muchos de sus integrantes se autodenominaban como pertenecientes al EPP, con fuerte presencia en el norte de Paraguay. Aunque en esa parte de la historia de las Fuerzas Armadas en todos los países entran cientos de historias más que serán interesantes profundizar en otra ocasión. Más de 20 fueron los acusados por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas, algunos condenados y otros abatidos. No quiero distinguir entre las clases sociales ni ideologías políticas en la ocasión. Estos delincuentes se cobraron muchas vidas y el terrorismo es una realidad grave en América Latina. Hay miles de cosas que agregar a esta historia. Lo importante es nunca olvidar. Cecilia Cubas, de 31 años, hija de un expresidente, fue una de las tantas víctimas de la maldad. Murió sufriendo de la manera más terrible y enterrada viva. Un capítulo más en la historia negra del Paraguay.